vida suplica por la santificación de su hablar. Salmo 119, versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean gratos los sacrificios voluntarios de mi boca. Una lectura superficial a este versículo deja la impresión que el autor pretendía que Dios le aprobara su hablar solo porque sí, como cuando los niños hacen un dibujo y sin importar realmente cómo quedó, lo presenta a su papá diciendo: dime, papito, por favor, que mi dibujo está bonito. Dime que te gusta lo que hago. A simple vista, el versículo también deja la impresión que Dios era un poco indiferente a las composiciones verbales de este creyente. Esta es una lectura errada del versículo. Esta petición, el autor la hizo con una conciencia clara de lo difícil que es hablar lo recto según el juicio de Dios. Reconocía que Dios ha regulado el uso de la lengua, lo que debemos hablar, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. También entendía que nacemos con una tendencia a hacer mal uso del don del hablar. Naturalmente usamos este don de manera contraria a aquello para lo que nos fue dado. El escritor de este salmo entendía que hablar con rectitud o de manera que sea agradable a Dios requiere un sobreesfuerzo y algo más. Los sacrificios voluntarios de su boca era una forma de referirse al sobreesfuerzo que hacía para seleccionar las palabras correctas, el tono adecuado y el momento preciso para dirigirse a Dios o a su prójimo. Orar, cantar y conversar con rectitud no es algo natural. Cada palabra, para que sea realmente agradable a Dios, requiere un sacrificio voluntario particular. No se logra de manera espontánea. Por eso el mandato de Dios es a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 1:19. La regla divina del hablar dice: ninguna palabra maldadosa salga de vuestra boca, únicamente la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de proveer el inmerecido favor de Dios a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Una de las cosas más difíciles para controlar es la lengua. Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, capaz de incendiar a la humanidad entera. Santiago capítulo 3 versículo 6. Dice que el hombre puede controlar grandes naves y domar toda clase de bestias, pero ningún hombre por sí solo puede domar su lengua. Santiago capítulo 3 versículo 7 y 8. Santiago se incluyó diciendo que todos ofendemos muchas veces con lo que hablamos, y si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de frenar todo el cuerpo. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Lo que hablamos, el contexto en el que hablamos y la forma como hablamos pone en evidencia la condición real del corazón de una persona. Para orar, cantar o hablar de manera que Dios sea honrado, se requiere tener la capacidad de controlar las emociones y los pensamientos. Y para controlar las emociones y pensamientos, debemos tener un discernimiento muy agudo de la naturaleza y carácter de cada palabra. Esto es algo que no es posible lograr únicamente con nuestro esfuerzo. La súplica indica que ese creyente reconocía que su sobreesfuerzo no era suficiente para lograr orar, cantar y hablar de manera justa o agradable a Dios.
Necesitaba el poder de Dios obrando en él y con él para lograrlo. Él ni nadie por sí solo, con todo su esfuerzo, sin el poder de Dios obrando en su ser, puede hacer uso de su lengua sin causar algún daño a alguien. Esta petición puede leerse: Dios, con sacrificio me esfuerzo en hablar de manera que mis palabras sean de tu agrado. Socórreme de lo necesario para lograrlo, porque mi máximo esfuerzo no es suficiente. ¿Alguien ha dejado de hacer daño con lo que habla? Por lo menos yo no puedo responder amén a esta interrogante. Sé que, aunque me esfuerzo en hablar únicamente lo que edifica, no lo logro en cada caso. Creo que esta es una súplica que yo debo añadir de manera constante a mi esfuerzo por hablar únicamente lo que edifica. Probablemente usted también necesita seguir el ejemplo de este hermano, el autor de este salmo, salvo que sea esa persona perfecta a la que se refirió Santiago, capítulo 3, versículo 2, que tiene el control absoluto de sus pensamientos y emociones, de su ser. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.